Por supuesto que se puede atacar toda reforma laboral regresiva desde el punto de vista legal, de algún modo. Son reformas en general inconstitucionales, porque uno tiene una Constitución Nacional garantista que reconoce los derechos sociales y una norma inferior que la contradice, de por sí es inconstitucional. Y en la última década, la verdad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se destacó por fallos progresistas en materia del reconocimiento del derecho social vigente y de declaración de inconstitucionalidades en normativas que eran regresivas o que de algún modo alteraban el sentido de los derechos sociales que establece la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Pero desde luego que tampoco la solución es ir la acción judicial, porque también la justicia es un poder político, perdón, el poder judicial, porque no es correcto hablar de la justicia es un valor y el poder judicial es uno de los tres poderes del Estado, que es quien tiene en sus manos resolver cada caso y también es permeable, más allá de su independencia, a las relaciones de fuerza en general y a las circunstancias o coyunturas políticas en particular. Esto nos coloca nuevamente en manos de la fuerza de los trabajadores. Yo suelo recordar que si el origen del derecho del trabajo a principios del siglo XX está basado o centrado en la fuerza del movimiento obrero, que supo con herramientas construidas de mano propia, porque no es que había una ley que permitió a los trabajadores recurrir a la huelga y entonces ahí nace la huelga existía de antes. No es que hubo una ley que permitió a los trabajadores organizarse en sindicatos de manera legal y entonces nacieron los sindicatos existen de antes, es decir, primero vino el hecho y luego en todo caso se convirtió en un derecho. Y si el capital está volviendo sobre sus fueros y está tratando de recuperar todos los derechos, de algún modo, llamémoslo derechos, no lo son, todo su poder perdido en función de su rentabilidad, los trabajadores, la clase trabajadora en general y el movimiento obrero en especial, tal vez deba también recuperar sus herramientas originarias, ¿no? De fines del siglo XIX, de principios del siglo XX, la acción directa. Me refiero, por supuesto, a la huelga, pero realmente generando un daño, al sentido de las huelgas generales, al sentido de paralizar toda la producción, por supuesto, de manera solidaria frente a cada una de las luchas particulares, recuperar la importancia de estar organizado, de estar afiliado a los sindicatos, de participar en los sindicatos de manera democrática y sobre todo, algo que en ATE lo tenemos bastante claro, pero que tampoco es una característica hoy del movimiento obrero, la acción sindical en cada uno de los lugares de trabajo a través de los delegados. Digamos, esto es central. Esta es una de las particularidades de nuestro modelo sindical, que lo criticamos nosotros mucho en función del régimen de personerías gremiales y algunas cosas que no vienen al caso en este momento. Pero una de las particularidades de nuestro modelo, y tal vez de lo mejor que exista, incluso comparativamente a nivel mundial, es la existencia de delegados de base. Es decir, en el lugar mínimo donde se da la contradicción directa entre capital y trabajo, un delegado, un trabajador con capacidad de representar a sus compañeros, elegido por sus compañeros, por supuesto con protección especial, para enfrentar las demandas o canalizar las demandas de sus compañeros. Asambleas en los lugares de trabajo, delegados, participación sindical y huelga terminan siendo, como fueron entonces, las principales herramientas o la única forma, o por lo menos sin las cuales no va a haber resistencia para justamente enfrentar el embate del capital de la profundidad y la característica que tiene en este momento, que como lo decíamos recién, no es menor, no es simplemente la modificación de una u otra ley, sino realmente un programa general, económico, de destrucción del derecho del trabajo.